Saludos familia de la fe, les habla en esta mañana el pastor Edier García y queremos compartir con ustedes una preciosa palabra del Señor en esta mañana, así que te invito a que prepares tu corazón y te dispongas para este tiempo. Vamos a orar. Señor, te damos gracias en esta preciosa mañana por tu presencia, por tu amor, Señor. Te pedimos que seas ministrando nuestras vidas a través de la palabra, Señor. Que podamos recibir esa impartición de tu Espíritu Santo en esta mañana, Señor, para levantar nuestras vidas, Señor, para ser esos embajadores de tu reino, Señor. Pedimos en esta hora que seas ministrando, Señor, cada corazón, que seas llenando a cada persona, Señor, que seas obrando en la mente y en el corazón de cada uno, Señor. Declaramos cielos abiertos, Señor, sobre la vida de cada persona. Declaramos, Señor, una atmósfera de libertad, una atmósfera de paz, Señor, y que ellos puedan entender, Señor, ese propósito grande y poderoso, Señor, que tú tienes para ellos. Declaramos ahora mismo, Señor, que tú los mueves, Señor, a un nuevo nivel de fe, a un nuevo nivel de confianza, a un nuevo nivel, Señor, de libertad, Señor, en el cual, Señor, ellos se mueven conforme a lo que tú les direccionas en este tiempo. Te damos la gloria y la honra, Señor, en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Bueno, quiero compartirles una palabra que está en 2 Corintios capítulo 5. Y quiero que vamos a la palabra. 2 Corintios capítulo 5. Dice, versículo 16 en adelante. De manera que nosotros de aquí en adelante a nadie conocemos según la carne. Y aun si a Cristo conocimos según la carne, ya no lo conocemos así. Versículo 17. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación. Que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta sus pecados a los hombres, y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. Así que somos embajadores en nombre de Cristo. Como si Dios rogase por medio de nosotros, os rogamos en nombre de Cristo, reconciliaos con Dios. Al que no conoció pecado, por nosotros se hizo pecado, para que nosotros fuéramos hechos justicia de Dios en él. Amén. Y quiero leerles también en la versión Nueva Traducción Viviente. Dice desde el versículo 16. Así que hemos dejado de evaluar a otros desde el punto de vista humano. En un tiempo pensábamos de Cristo desde el punto de vista humano. ¿Qué tan diferente lo conocemos ahora? Esto significa que todo el que pertenece a Cristo se ha convertido en una persona nueva. La vida antigua ha pasado y una nueva vida ha comenzado. Y todo esto es un regalo de Dios, quien nos trajo de vuelta a sí mismo por medio de Cristo. Y Dios nos ha dado la tarea de reconciliar a la gente con Él. Pues Dios estaba en Cristo reconciliando al mundo consigo mismo, no tomando en cuenta el pecado de la gente, y nos dio a nosotros este maravilloso mensaje de reconciliación. Así que somos embajadores de Cristo. Dios hace su llamado por medio de nosotros. Hablamos en nombre de Cristo cuando les rogamos vuelvan a Dios. Versículo 21. Pues Dios hizo que Cristo, quien nunca pecó, fuera la ofrenda por nuestro pecado, para que nosotros pudiéramos estar en una relación correcta con Dios por medio de Cristo. Amén. Entonces, hoy quiero compartirles el tema embajadores de reconciliación. Y quiero tomar el pasaje central, que es el que quizá más conocemos, y es el versículo 17.
Y dice la palabra que el que está en Cristo nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, y aquí todas son hechas nuevas. Amén. Pero el versículo anterior habla de que nosotros conocíamos, aún humanamente habíamos escuchado de Jesús, del Jesús histórico, y en este momento quizá el apóstol Pablo estaba hablando de los mismos apóstoles que habían conocido presencialmente en persona a Jesús. Y todos hemos conocido el antes y el después de Jesús. Y hay una forma diferente de verlo cuando no lo conocemos, cuando no tenemos una relación con Él, a cuando tenemos esa relación con Jesús. Es muy diferente el punto de vista o la forma en la que miramos a Jesús. Porque en la medida que nosotros estamos conectados con Jesús, tenemos un punto de vista espiritual, pero cuando no tenemos esa relación, simplemente lo tenemos como una referencia de alguien que hizo algo que cambió la historia de la humanidad simplemente. Y dependiendo de la fuente de la que hayamos conocido a Jesús, pues podemos acercarnos o alejarnos de Él. Si nosotros lo miramos como el que ha producido las guerras a nivel mundial, pues más bien no queremos tener nada que ver con Él. Pero cuando nosotros conocemos realmente a Jesús, nos damos cuenta de quién es Él realmente, y nos damos cuenta de que Él no provocó o no ha provocado las guerras, sino que han aprovechado su nombre para traer guerras, divisiones y daños en la humanidad. Pero que nada de eso estaba en sus planes, porque realmente lo que nos enseña y lo que debemos aprender de Jesús es lo que está en este versículo 17. De modo que si alguno está en Cristo, es una nueva criatura. Las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Y esa nueva vida es una vida de paz, de gozo, de esperanza. Es una vida en la que nosotros podemos confiar en Él, en su plenitud, en su amor, y podemos tener una confianza plena en Él. Así que también aquí no solamente se limita simplemente a la persona, sino al propósito de la persona cuando conoce a Cristo. Amén. Y la manera en la que nosotros nos relacionamos con Cristo determina la manera en la que nosotros influimos en la sociedad a través de ese conocimiento de Él. Y por eso continúa diciendo en el versículo 18, y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo. Lo que Dios hizo a través de Cristo fue reconciliarnos con Él mismo a través de Jesús. Pero no queda ahí, porque entonces sería algo limitado. Simplemente nos reconciliamos y ya somos amiguitos y punto. No, esto lleva algo más. Y dice en el continúa diciendo en ese mismo versículo 18, y nos dio el ministerio de la reconciliación. Ahora, ¿qué es un ministerio? Es una asignación, es una delegación. Esta palabra ministerio también se utiliza ahora para las organizaciones gubernamentales, y un ministerio es una función o un cargo estatal que maneja un grupo importante dentro del esquema de gobierno. Entonces, por ejemplo, un ministro del Interior se encarga de las relaciones de todas las personas en el interior del país, de la sociedad donde está ese gobierno. Entonces tiene el mandato de mantener el orden, de mantener la equidad entre las personas que están en ese grupo determinado. Entonces,
nosotros, como parte del reino de Dios, y estamos en este mundo, pero somos esos ministros de Dios encargados de reconciliar, y tenemos una asignación específica y reconciliar a la gente con Dios. Dios es el que gobierna todo el mundo, todo el universo, pero la humanidad se ha alejado de Dios y de su gobierno, de su autoridad, y por eso es necesario que nosotros seamos ese puente entre Dios y la humanidad. Entonces, tú tienes esa delegación y yo tengo esa delegación, así que mis amados, tenemos ese privilegio, pero también esa responsabilidad de ser esos canales de reconciliación. Versículo 19 dice que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándole en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de reconciliación. Nosotros tenemos esa palabra de reconciliación. Nosotros no estamos enviados, escúcheme bien esto, no hemos sido enviados para condenar al mundo. El mundo sin Dios, el mundo sin Cristo ya está condenado, pero nosotros no tenemos esa función de estar recordándole al mundo que está condenado. Más bien estamos para extender puentes de reconciliación hacia Dios. Amén. Y esa es nuestra función y nuestra principal función. Y continúa el versículo 20, así que somos embajadores. Y les recuerdo esta palabra, somos embajadores de Cristo, en nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros. Os rogamos en nombre de Cristo, reconciliados con Dios. Así que nosotros somos encargados de reconciliar a la humanidad con Dios. Somos esos embajadores de Cristo aquí en la tierra. En cada lugar donde ustedes se encuentran, estamos llamados a llevar siempre esa palabra de reconciliación, no de condenar a nadie. Estamos llamados a reconciliar el pueblo con Dios. Así que les animo, les exhorto en esta mañana a que tomemos ese privilegio que tenemos como hijos de Dios de ser esos embajadores. Un embajador es un delegado de una nación hacia otra, donde muestra la cultura de esa nación y lleva toda esa cultura a la otra nación donde es enviado. Y nosotros pertenecemos al reino de Dios, al reino celestial, y estamos llamados a traer esa cultura del reino de Dios aquí a la tierra. Y eso conlleva un privilegio, pero también una gran responsabilidad de ser esos embajadores, de ser esos representantes del reino de Dios, esos buenos representantes del reino de Dios en cada lugar donde nosotros estamos. Así que les motivo para que ustedes puedan tomar esta palabra y hacer la vida, más aún en este tiempo en la que las personas necesitan conocer y entender el propósito de Dios para cada uno. Y termina diciendo en el versículo 21, dice, al que no conoció pecado por nosotros, se hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. ¿Y qué quiere decir esto? Al que no conoció pecado por nosotros se hizo pecado. ¿Quién fue el que hizo esto? Jesús. Jesús se hizo pecado por nosotros, para que nosotros fuéramos justificados por medio de él. Y así como él se hizo un puente para que nosotros nos reconciliáramos con Dios, tú y yo somos llamados a ser puentes para que el mundo se reconcilie con Dios por medio de Jesús y por medio de esa palabra de reconciliación a través de Jesús. Así que les invito en esta mañana a que incline su rostro y pueda decirle al Señor, Señor Jesús, en esta mañana te pido que me ayudes a ser ese embajador tuyo en este mundo.
que yo pueda ser ese representante digno de tu reino. Te pido perdón por el temor, te pido perdón por las veces que te he fallado, te pido perdón porque tantas veces no le he dado valor a ese privilegio que tú me has dado. Y te pido que me ayudes, Señor. Te pido, Señor, que cada día, Señor, pueda tomar esa bandera, ese privilegio, y no solamente el privilegio, Señor, sino es que también es una responsabilidad, Dios, de poder ser ese embajador, ese representante tuyo, y hacerlo a la altura y con la dignidad correspondiente. Te damos la gloria y la honra en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Y antes de despedirnos, quiero saludar a cada persona que se ha conectado con nosotros en esta preciosa mañana, a la familia Cifuentes Alzate, que nos mandan saludos, dice: bendiciones pastores, familia Cifuentes Alzate. Hace 8 días celebramos esos 50 años, qué bendición que estén ahí. También a Yurley y Sasa, Dios te bendiga, qué bueno verte. A los amigos de Bello Despierta, qué bueno haberles visto por aquí. A doña Mary, a Yurley nos saluda, Dios les bendiga. Doña María, Dios les bendiga. Doña Luz Elena, buen día familia amada de la fe, bendiciones queridos pastores, igualmente para ustedes, les amamos mucho, les llevamos en el corazón. Por ahí vi que acaba de llegar Alexandra, y bueno, les invito a que sigan compartiendo cada una de estas enseñanzas, a que las compartan con sus amigos, con sus conocidos, por aquí por Facebook o por YouTube, y que puedan ser esos portadores de esperanza para tantas personas que lo necesitan en este tiempo. Dios les bendiga, un abrazo fuerte para todos ustedes. Chao, chao.